vamos a ver una charlita, como estaba diciendo, de Rubén Uría con Frank Guillén, que para los de España es el narrador de la Premier en DAZN, ¿vale? Que es del Atleti. Y está muy interesante el canal de Rubén Uría de Twitch. Está muy interesante, ¿eh? ¿Esta noche habrá directo? No, obviamente que no. Acabo de decir que me voy a tomar el día de hoy, el de mañana libre. Claro que no, obviamente. Si esta noche hubiera directo, no hubiera hecho directo ahora. Tranquilo. ¿Alguna novedad del tema de Savage? Que yo sepa nada. Nada nuevo. Estarán ahí gestionando sus cosas. Lo que sí que os pido, gente, por favor, que le deis like o suscribáis, que es importante, venga, va. Vamos a escuchar a Uría. A ver, amigos. Uría. Trascendental con Suiza. Después del baño que no. A ver. Antes de patrañapa, que me están ayudando los chavales de Lux, pero de momento parece que todo bien y parece que la gente no se queja, De momento parece que hoy vamos bien. parece que mejor que ayer, lo primero, antes de nada, las palabras de Gil Marín en la web del club hoy, diciendo que poco más o menos lo que se sabe la gente de memoria, eso de antes de entrar dejen salir. No sé si te pilla de nuevas, me imagino que no, porque tú llevas mucho tiempo siguiendo la actualidad del Atlético de Madrid, pero sorprendente a estas alturas de verano que Gil Marín abiertamente diga que tienen que salir dos para que llegue uno. Pues excusatio non petita, ¿no? Accusatio manifesta. Bueno, Si de pronto no me lo esperaba esto, aparecen estas palabras, es porque algún volantazo hay que dar para terminar el verano, que igual no le va a dar, no le va a hacer mucha gracia a la gente, porque hay que decirlo todo. A mí me estaba gustando mucho el mercado que estaba haciendo el Atlético hasta hace nada. Yo creo que se estaba quedando una plantilla a la que con un buen 5 y con un delantero decente. Va fatal Twitch últimamente, pero fatal no, mal, re mal. Sí que me parecía una plantilla con unos recursos y con unas variantes que yo no he visto, por ejemplo, en otros años, cuando se hablaba y la gente se llenaba la boca con la mejor plantilla de la historia del Atlético, la del año pasado, sin ir más lejos, que se llevó ese calificativo por parte de mucha gente. A mí me pareció una plantilla muy desequilibrada en muchas cosas. Sin embargo, este año creo que con esas dos salvedades, que yo creo que son las piezas que faltan, alguien potente arriba, porque yo creo que Morata sigue sin convencer a mucha gente en el club, y alguien que estuviera en ese puesto de pivote. Míralo, ahora sí, grande Don Uría, Esas dos piezas yo creo que quedaba un plantel pero que muy apañado. Lo que pasa es que, claro, ahora con la puerta de salida abierta, falta ver para que llegue esos dos, o al menos uno de esos dos jugadores, quién sale. Fran, te escuchaba atentamente, pero hay algo que a mí me llama la atención, porque en esas palabras que dice Gil Marín en la web del club, hay un momento en el que dice textualmente: hemos estado muy cerca de equilibrar las cuentas, ¿no? Muy cerca. Ojo. No dices. Estuvimos, es verdad, eso a mí también me ha sorprendido, estuvimos muy cerca de cuadrar las cuentas. No dice que las hayan equilibrado, dice muy cerca. ¿A ti te suena, igual que a mí, que el tema de Mateus Cunha fue precisamente por eso esa venta al Wolverhampton por 50 kilos, que el Atleti finalmente solo va a tener 45, porque una parte era para el Hertha? ¿A ti te suena que eso de Cunha ha sido exclusivamente eso, para cuadrar cuentas? Pues muy posiblemente, porque además ya sabes que detrás del Wolverhampton está la mano de un fondo de inversión chino, en el que Méndez, pues tiene una participación y en el que es muy cercano. No por nada el Wolverhampton tiene la mitad de su plantilla llena de portugueses, ¿no? Y creo que es una herramienta que ha utilizado Méndez muchas veces para acomodar jugadores que quería mover en el mercado, para darle una salida a ciertos futbolistas que pues necesitaba líquido por ellos y no encontraba otro acomodo. Y yo creo que en el caso de Cunha es muy claro. Y yo era un club que cuando... ¡Ay, Mateus! Siempre se decía, oye, Joao Félix se queda sin sitios a los que ir. Yo decía, pues a Méndez siempre le quedará la carta de Wolverhampton, que es verdad que no es un club muy atractivo a día de hoy, aunque fue uno de los equipos que jugaban las primeras Copas de Europa en blanco y negro, con el Stade Reims, el Real Madrid y todos estos equipos. Pero bueno, ahora es verdad que en 2023 no es un equipo que suene a grande de Europa, pero sí juega la Premier, que eso sigue teniendo mucho enganche para muchos jugadores. Yo te hacía lo del el signo del VAR, porque cada vez que hay problemas, el
Atleti llama al VAR y el VAR es Jorge Méndez, ¿no? Vamos a ver cómo lo soluciona. Pero el tema quien de vive Joao. del mar muere del VAR, y ya lo sabes también, Rubén, eso, ¿eh? Sí, lo que pasa que aquí la mayoría de la gente del Atleti vive en un bucle, ¿no? Esto es como la película de Bill Murray, Atrapado en el tiempo, el día de la marmota, porque todos los veranos les cuentan la misma historia y la gente ya está harta, ¿no? Correcto. Eso de que para que entren tienes que dejar salir, y claro, los otros clubes, cuando vas a hablar con ellos, te dicen, si quieres que la gallina cante, la pasta por delante, y la pasta por delante no está, o casi nunca está, ¿no? Siempre hay que vender para poder comprar. Pero dicho esto, nombres propios del Atleti, porque ayer bien, hablaba con Huguito Condés, con nuestro amigo Hugo Condés. ¡Qué buena charla, eh! ¡Qué buena charla la de Hugo Condés, eh! Todavía no la he resubido, la tengo que resubir. Para los que estoy viendo esto en vídeo, la habré subido por la mañana. Qué buena charla, cómo me gustó, gente. Hablaba un poco de los nombres que están saliendo en el mercado. Y yo tengo la sensación de que esto que ha dicho hoy en la web del club, Gil Marín, de que tienen que salir dos, mi sensación, igual equivocada, mi sensación es que ellos contaban con la salida de Joao y que también contaban con la salida de Morata. No sé cómo lo ves tú. Con la de Joao seguro. Y con la de Morata muy posiblemente también, porque además es un jugador que en Italia sigue teniendo mucho cartel y al que ahora también le está saliendo esa opción de Arabia, ¿no? Lo malo de entrar en ese bucle de atrapado en el tiempo, Rubén, es que si recuerdas... Buen titular, ¿no, amigos? El Atleti contaba con la salida de Joao y de Morata, ¿no? Y al que ahora también le está saliendo esa opción de Arabia, ¿no? Lo malo de entrar en ese bucle de atrapado en el tiempo, Rubén, es que si recuerdas, Bill Murray, hay un momento en el que se tira por la ventana en ese bucle. Sí, o sea, que llega un momento ya en que ese bucle a veces se te atraganta un poco, y esta manera del Atlético de ir al mercado, bueno, pues solo a por jugadores libres, no puedes pagar un traspaso, no tienes liquidez para nadie, quieres comprar un jugador y lo intentas apalabrar a 20 plazos. Eso, bueno, pues hay equipos y hay ligas y hay mercados en los que no se ve con buenos ojos. Y eso es una pena, porque el Atlético de Madrid, que lleva tanto tiempo instalado como el tercero del fútbol español, como el segundo en muchas temporadas, como campeón en alguna que otra incluso, que tenga que seguir recurriendo a estos trucos de bueno, pues solo firmo a este porque sé que acaba contrato, solo firmo a este porque sé que no me supone ningún peso, pero en cuanto te planteas pagar por alguien, ya todos son problemas, porque el club de ese jugador te exige dinero líquido. Claro. A ver, es que el Atleti está acostumbrado a que con sus chanchullos y Méndez y tal pueda gestionar los fichajes, pero cuando vas a un club que no tiene chanchullos de Méndez y que no te conoce de nada, te va a decir, ¿me pagas o no te doy nada? ¿No? Obvio, ¿no? Hombre, lógico, ¿no? Entiendo que el Atlético y que el fútbol español no está para hacer lo que hacen muchos equipos en la Premier, ¿no? Donde un recién ascendido te paga 80 millones por un jugador. Pero sí que creo que debería tener una posición económica en la que, si tú vas a por un jugador de una liga mediana, lo puedas sacar de ahí sin que te suponga un quebradero de cabeza tan enorme. Estoy de acuerdo contigo. Tú sabes que yo le he pegado más palos que una estera a Lord Hill, ¿eh? Sabes que mi vida hubiera sido mucho más cómoda si no les hubiera pegado. Cierto es. Y yo me he pasado años dándoles cuando nadie les daba. Lo que pasa que ahora sí que te tengo que decir que mi sensación personal es que el Atlético de Madrid durante años ha estado pagando salarios y fichas como si fuera el Madrid o el Barça, y que esos salarios y esas fichas están hipotecando un poquito al club a la hora de manejarse, ¿no? Nombres propios de los que te hablo, pues bueno, Morata está ganando una ficha importantísima, Saúl está ganando una ficha importantísima, Thomas Lemar también, es decir, jugadores que seguramente si los pudieras colocar en el mercado, pues podrías aspirar a otro tipo de cosas, pero claro, si Morata está en 6 netos, Saúl está en 7 netos, que ojo, no es culpa suya, el club se los ha pagado, y ellos lo merecen. Yo no estoy pidiendo que se rebajen el salario. Dice, añoro los años en los que éramos los que más dinero gastamos en fichajes. Claro, pero si no lo hay, si hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿qué quieres gastar, hijo? Ni mucho menos. Claro. Si te firman un contrato, tú tienes que defender lo tuyo. Pero esas fichas tan altas son las que estrangulan un poco, tipo estrangulador de Boston, son las que estrangulan un poquito al Atlético de Madrid a la hora de moverse. Porque claro, hablamos de Morata, pero claro, es que querer fichar a Morata por 3 años...
si tú das 15 de traspaso, tienes que hacer frente a los 12 brutos que gana por año. Esos son 36 por 3 años. Es decir, fichar a Morata, la broma son 51 millones de euros. Ya ves. Si Ya Saúl ves, te ahorras 3 años de contrato, estás hablando de 42 millones de euros. Son auténticas fortunas. Entonces, yo creo que la mala gestión ha sido quedarte con esos jugadores y firmarles esos contratos, ¿no? Lo que pasa que, y perdona el speech este que estoy haciendo en plan Super García, pero para explicárselo a la gente, culpa de los gestores por haberles hecho esos contratos, pero también tengamos en cuenta una cosa: si se hubieran ido, las críticas serían a los gestores por haberlos dejado marchar y traspasar. Es decir, aquí es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Insisto que yo no soy abogado defensor, pero claro, con estas hipotecas, ¿la solución cuál es? Es decir, tienes que encontrar una bicoca, un club inglés o un club árabe que te pague, claro. Son los únicos que tienen dinero. Que te pague. Con la pega de que ciertos jugadores ya no tienen el cartel que a ti te gusta. Ni el mismo valor, claro, ni el mismo cartel, ni el mismo valor. El caso de Saúl es muy claro, ¿no? El rendimiento de Saúl está lejano de aquel Saúl, bueno, pues del gol maradoniano contra el Bayern, por ejemplo. El caso de Joao Félix que vamos a contar, ¿no? El año pasado en la Premier, lejos de servirle como escaparate y revalorizarle, la etapa en el Chelsea acabó siendo, bueno, pues una etapa fea, un borrón en la carrera de Joao Félix. Y a Morata creo que le pasa un poco lo mismo, ¿no? Morata es un jugador que por más que sí que tiene ese cartel del 9 de la selección española, pero creo que más allá de Italia es un jugador que no convence demasiado. Su paso por Inglaterra no fue muy bueno. En España tengo esa sensación como de que Morata muchas veces es más carne de meme que carne de halago. Pues sí, y a ti supongo que te pasa lo mismo, tú que estás en redes, tú que hablas con gente. Es un jugador que no tiene esa fama de killer, que no tiene esa fama de 9 al que la gente le gustaría tener en su equipo, a pesar, insisto, de que para Luis Enrique en su día fue fijo, que en la selección española metió goles importantes, que en el Atlético, a pesar de que de cara a puerta no está muy afortunado muchas veces, hay que reconocerle que no para de correr y que no para de trabajar y que el esfuerzo nunca lo negocia, pero sigue sin ser un jugador por el que yo creo que alguien vendría a pagar una gran morterada. Y en el caso de estos tres, que yo creo que pueden ser, cuando Gilmarín habla de esos nombres, tres que salgan a la palestra para ese puzzle, los tres tienen ese problema grave, que es que yo creo que no son jugadores ahora mismo con los que nadie se jugaría un traspaso grande. Yo decía ayer, Fran, no sé si estás de acuerdo, que si está sano, si está en plenitud de facultades, yo prefiero a Memphis antes que a Morata, ¿vale? Creo que la sensación generalizada entre la gente del Atleti... Y yo y vosotros, ¿no? ¿Qué preferís, Memphis o Morata? Yo Memphis, ahora mismo, Es que Memphis es más futbolista que Morata. El tema está en eso, en saber si Memphis te va a aguantar 38 partidos sin tener una lesión importante, ¿no? Porque es un jugador explosivo, suele tener roturas de fibras, problemas de muslo. Pero dicho eso, el tema de Morata, yo creo que la principal pega que se le pone es algo que tampoco es culpa de Morata. Morata tampoco ha sido un tío de 25 o 30 goles al año. Y el tema con Simeone es que cada vez que Simeone ha tenido un killer, ha tenido un depredador de área, ha tenido un Falcao, un Diego Costa, un Luis Suárez, ha ganado. Entonces el Atleti ha podido ser campeón. Eso es. Pero claro, eso es algo que se tiene que mirar el club. Es decir, no a lo mejor este año no llega, pero para el próximo año es que a Simeone hay que darle un 9 goleador, porque si no, es imposible competir por títulos. Pero no se lo van a dar. Pero ¿sabes lo que ocurre con esto, Rubén? Que ahora mismo el panorama para eso es delicado, es complicado. Decía yo, no se lo van a dar, es que no pueden dárselo. Para un equipo como el Atlético, porque en estas épocas en las que tú hablas, de los Falcao, de los Forlán y compañía, yo creo que sí había un segundo escalón mundial de 9 que no hay ahora, y me explico. Yo creo que ahora mismo cuando uno mira por un 9 en el mercado mundial, hay tops, es decir, los Haaland, los Vlahovic, gente que te cuesta mucho dinero sacar de sus equipos, dinero que el Atlético no tiene. Eso es. Y luego me parece que el salto ya es demasiado grande. Ya te tienes que ir a jugadores que a lo mejor te saben a poco para el Atlético de Madrid. En un segundo escalón, a lo mejor, hipotéticamente, en su día estuvo un Darwin Machís, un Darwin Núñez de la vida. Pero es que hasta Darwin Núñez llegó el Liverpool y pagó 70 más 30. O sea, es que hasta esos jugadores se terminaron sobrevalorando. Entonces, el Atlético, que estaba muy cómodo buceando en ese mercado del segundo escalón de 9, de decir, oye, mira, a lo mejor yo no puedo ir a por Cristiano,
a lo mejor, pero sí que puedo ir a por Falcao, sí que puedo ir a por Forlán, sí que puedo ir a por jugadores que son muy buenos, que tienen ese segundo escalón, por lo que su hizo el Depor con Roy Mackay, ese tipo de delanteros que no te cuestan grandísimas millonadas, pero que te pueden dar 25 goles en Liga. Y ahora mismo el que te da 25 goles en Liga cuesta 80 millones. Y el Atlético no puede ir a por esos 80 millones. Y a por quien sí puede ir al Atlético de Madrid es a por incógnitas, ofertas, por jugadores de la Liga Holandesa, pues el mexicano Santiago Jiménez, bueno, pues jugadores que no sabes si son de 20 millones o son de 80. Sí, No sabes si son de 25 goles o de 3. Jugadores, goleadores que Claro. no sean top mundiales y que lo sean en el Atlético de Madrid. Exacto. Yo ahí estoy de acuerdo Claro. contigo. De hecho, no es un 9 puro, pero fue el caso de Griezmann. Griezmann para mí es uno de los Eso mejores es. fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid. Ya se veía que apuntaba a gran jugador, se arriesgó, pagó 30 millones a la Real Sociedad y lo convirtió Simeone aquí en un crack. Es decir, porque si se hubiera aguantado un año más, seguramente Griezmann hubiera costado 60, 70 millones y lo hubiera fichado el Madrid o el Barça, ¿no? Y ahí el Atleti estuvo atento para hacerlo. Pero bueno, hablando de lo del tema del 9, hace unas fechas, ya no recuerdo cuándo, se montó una enorme en las redes sociales, una cosa de locos, con un tema que conté, que yo no tenía 100% confirmado. ¡Ah, lo del tapado! Pero que sí había dos personas muy cercanas al club que me contaron que es que en el club, cosa que a mí me sorprendió, alguien había preguntado, alguien había sondeado la posibilidad de Sadio Mané, que todavía era jugador del Bayern, que ya estaba en un conflicto con el Bayern, que quería salir del Bayern y que el Atlético de Madrid preguntó. Claro, el pastizal que gana Sadio Mané, pues solamente se lo han podido pagar los árabes. Y luego había una segunda vía, donde a mí me dicen que el Atlético de Madrid se ha reunido hasta en 2-3 ocasiones en la capital con gente, con intermediarios de Gift Orban, que es un delantero que, como bien sabes, juega en la... ¿Quién? A ver. Gift Orban. Gift Orban. ¿Pero cómo se llama? ¿Alguien me puede... Gift Orban. Gift Orban, del Gent. Del Gante. Gift Orban, tú. 21 años. Ok, ¿no? Ok, ¿no? No sé. La Liga Belga, en el Gante, que es un chico que ha metido muchos goles este año en Europa y que era una alternativa, un delantero joven de 21 años para, si saliera Morata, poder traerlo. Al final, ¿qué ha pasado? Pues que Orban tiene pretendientes en la Premier, tiene clubes que lo quieren y claro, se han cansado de esperar al Atleti porque no sale nadie. La alternativa de Mané ya sé que te sorprende, que el Atleti hubiera ido a por él, pero lo de Sadio Mané y Orban, en el caso de que hubiera pasado, ¿te hubiera gustado? Lo de Sadio Mané sin duda, porque creo que es un jugador además que en el ecosistema cholo hubiera cuadrado muy bien. Mané tenía una cosa muy buena en el Liverpool, que es que además de tener el talento que tenía para hacer mejores a Firmino y a Salah, no paraba de currar. Ah, es un currante. Es un jugador eso es verdad. Que a pesar de que, por ejemplo, cuando va con Senegal la gran estrella del equipo, actúa como si fuera un obrero más. O sea, es un tipo que no para de presionar, que no para de correr, que no para de entregarse por el grupo. Y eso yo creo que en el Atlético hubiera caído muy bien, en la grada hubiera caído muy bien y a Simeone le hubiera encantado. Lo que no sé es posicionalmente dónde estaría la solución, porque tampoco es un 9 como tal. A lo mejor habría que hablar la banda y utilizar pues a alguien como Memphis más como referencia arriba, pero creo que bendito problema hubiera sido porque es un jugador extraordinario. Lo de Orban me suena más a lo que te decía ahora, Rubén, a tener, como no hay un segundo escalón de delanteros contrastados y como el primer escalón pues evidentemente se te escapa porque no vas a ir a pelearte con el City por Erling Haaland, pues tienes que tirarte a la piscina con ligas secundarias y jugadores que suenan un poco a delanteros menores, ¿no? Claro, Ponía yo el ejemplo de Santiago Jiménez o del Feyenoord y Orban es un poco eso. Es alguien que es un melón sin catar, que no sabe si una vez que dé el salto a una gran liga es un jugador de verdad de talla
Mundial o es alguien al que le va a quedar grande un equipo como el Atleti. Pero fíjate que por lo que me han contado a mí, lo de Gift Orban, que lo plantearon, que se reunieron y sondearon la historia, eso, si el Atleti hubiera tenido liquidez, se podía haber hecho por 25 más 7, 26 más 5, es decir, no era una locura. Era un buen precio de mercado para un delantero que ha hecho muchos goles este año. Que como tú dices, te puede salir mal, vale, pero es que si te sale bien es un delantero de 20 goles año, 21 años, que le puedes hacer un contrato largo, que luego encima, si se revaloriza y hace muchos goles, lo puedes vender por una melonada, por una millonada, es decir, yo en el Atleti a veces echo en falta un poquito este tipo de apuestas, ¿vale? Hay mucha gente que nos estará viendo, que nos habla del Wally, gente que habla del propio Orban, Santi Jiménez, que lo has hablado tú. Lo que pasa que Santi Jiménez creo que acaba de renovar con Feyenoord y creo que sí que tenía cola de equipos esperando y habría cabido ir a una puja, ¿no? Que yo no sé si el Atleti hubiera tenido garantías. Pero ese tipo de apuestas por otro tipo de fútbol, yo sí las echo de menos mucho en el Atleti. Incluso locuras, fíjate lo que te digo, incluso locuras, como fue en su momento ir a por Raúl Jiménez, que vino de la mano de Méndez, y Raúl Jiménez te sale mal, pero Raúl Jiménez fue una apuesta, ¿vale? El Atleti pagó 11 millones, salió mal, pero bueno, se hizo algo. Lo que yo creo es que el Atleti se arriesga poquito en el mercado. Yo echo en falta del Atlético dos cosas. Una es esta, la que comentas, que el Atlético de vez en cuando tenga este tipo de apuestas, tenga una secretaría técnica que de vez en cuando le diga a Berta, oye, que de verdad merece la pena lanzarse a la piscina por este hombre. Espera, perdona. Y que también el Atlético... Perdona, Fran, es que yo creo, perdona que te corte, es que yo creo que en el Atleti la secretaría técnica funciona bien y ha funcionado bien toda la vida. Claro, pero falta el último sí, ¿no? La luz verde es la que falta. Eso es, completamente de acuerdo contigo. Y la segunda pata que yo creo que un Atlético como el actual debería tener muy trillada es la del mercado español. Si hablamos de que el Atlético solo puede ir en muchos casos a por jugadores libres, yo echo de menos dónde está el Atlético cuando Alejandro Catena se queda libre, por ejemplo, o cuando Darder con su equipo baja a segunda división. Ese tipo de jugadores, lo que ha hecho este año con Javi Galán, yo creo que debería ser una constante en el Atlético. Jugadores que a lo mejor lo tienen muy complicado para que su mercado sea Madrid o Barcelona, pero que justo en el siguiente nivel la pole position está en el Atlético de Madrid. Y creo que son jugadores que se podrían convertir aquí en lo que en su día aquí fueron Felipe Luis cuando vino del Depor, Juanfran cuando vino de Osasuna, Raúl García cuando el propio Gavi, que acabó siendo una leyenda cuando vino... ¿Por qué se ha muteado, bro? Perdón. Vale. No sé por qué se ha muteado solo. Bueno. Yo creo que ese tipo de jugador español, que conoce la liga, al que la afición ya tiene visto, que saben lo que puede dar, que en el Atlético pueden encontrar un acicate para decir, oye, igual si subo este peldaño puedo terminar llamando la atención del seleccionador para ir a jugar con España, jugando Champions. Yo creo que para ese tipo de jugadores, insisto, un Alejandro Catena de la vida, con todos mis respetos a Osasuna, que es un gran club, un salto a un equipo como el Atlético le ilusionaría y vendrían de verdad aquí a intentar comerse el mundo. Y me parece que el Atlético trabaja poco eso. Yo sé que Berta es mucho más del mercado italiano que del mercado español, pero el Atlético de Madrid en España creo que tiene por un precio módico en el mercado opciones que prácticamente nunca ha contemplado. Estoy completamente de acuerdo contigo. Para ir acabando, porque... pero a ver, también... Joder, ¿por qué no se pausa esto? De verdad, hoy qué mal, ¿eh? También os digo que esas opciones módicas... La gente se quejaría porque no son de gran nivel. Es que estamos en lo mismo, ¿no? El dedillo. Al final. La Premier League, porque has hecho muchísimos partidos en Dazón, en alguno hemos coincidido incluso. Qué tiempos aquellos, donde yo estaba en Dazón. Digo que suena mucho lo del tema del mediocentro. Se está hablando de Amrabat. Tú sabes perfectamente que hay mucha gente cercana al Atlético de Madrid que sostiene la teoría de que Amrabat lleva casi un mes cerrado por el Atlético de Madrid y que no acaban de encontrar el dinero para pagar a Amrabat, que Amrabat está... Y que falta que salgan, ¿no? Falta que dejen salir antes de entrar, claro, lo que decías antes. Claro, lo que pasa que empieza a dar la sensación de que Amrabat igual se cansa de esperar
Está saliendo que el United lo quiere, y si el Manchester United viene con el dinero, pues la Fiorentina va a vender. Y que además Amrabat, por mucho que quiera ir al Atleti, si viene a buscarte el Manchester United, pues tú no vas a esperar eternamente, ¿no? Te quería hablar de la opción Amrabat, pero luego sobre todo te quería hablar de Pierre-Emile Højbjerg, ¿no? Ya que ya en Twitter Atleti ya es Pedro Emilio. Bueno, pues el amigo Pedro Emilio, que parece que el Atleti también va detrás de él, pero claro, aquí no puedes ir con un yogur de fresa, uno de piña y uno de melocotón. Aquí hay que pagar, lo que te decía, ¿no? Para que la gallina cante, la pasta por delante. Mi pregunta es, Højbjerg, ¿qué papel crees que haría en el Atleti? Porque mucha gente lo compara con Gavi, puede ser, pero a mí me parece que el Atleti necesita más un Thiago que un Gavi. No sé cómo lo ves tú. Pues te anuncio que Højbjerg es más un Gavi que un Thiago. Tiene muchas cosas muy buenas. A mí me parece Pedro Emilio como Gavi, ojo. un muy buen jugador, pero es verdad que no es un tipo especialmente dotado, ni con el balón en los pies, ojo, ni en lo que respecta a organización de juego. No ve el fútbol de manera privilegiada, pero es un guerrero. Es un tipo que tiene mucha personalidad en el campo, es un tío que se juega el tipo en cada balón dividido, es un tipo líder, además, que creo que es algo que al Atlético de Madrid no le sobra. Es verdad que este año han venido jugadores como Azpilicueta al club y me parece que el Atlético en eso ha mejorado, pero sigue sin sobrarle que haya en el vestuario gente capaz de en partidos calientes alzar la voz y sacar el pecho, y eso lo tiene Højbjerg. Højbjerg ha ido a 1000 batallas, tanto con Dinamarca como con el Tottenham, y es un tipo que no se arruga, y yo creo que eso a Simeone y al Atlético les gusta. Ese es el ADN también que pide la gente en el club rojiblanco. Pero es verdad que todo eso que tiene de jugador muy esforzado, que hace muchos kilómetros, que se deja la vida por la camiseta, no lo tiene como futbolista dotadísimo con el balón en los pies. No es un gran pasador, no es un gran director de juego, no es un tipo que vea como veía Thiago el tempo de los partidos y que sepa manejarlo y que sepa coger bien el timón. Pero es que eso es muy difícil encontrarlo en el mercado, Rubén. Eso tampoco claro. Lo tiene Amrabat, sin ir más lejos. No, pero está claro, pero lo que pasa es que a mí me da la sensación de que lo hemos leído mucho en Marca, el compañero David García Medina, y lo hemos leído también en otros medios. De hecho, creo que incluso el equipo llegó a publicarlo. Ostras, ojalá Rubén Uría consiga llevar a Medina ahí, Marco Verratti, ¿vale? Bueno, Marco Verratti, claro, tiene todo eso de lo que estamos hablando. La fumada grande. Esa es otra cosa. Marco Verratti es Thiago Magavi. Ese sí que es un jugador de equipo de élite, de primer nivel, para competir por todo. El problema es el de siempre. Claro, es que Verratti se está hablando de que se va a ir a Arabia Saudí. Arabia Saudí, vete a saber qué leña le pone encima de la mesa a un futbolista de este nivel. Pero luego es otra. Claro, el Paris Saint-Germain, pues, para dejar escapar a este jugador, por muchos 30, 31 años que tenga, tú le vas a tener que poner la manteca encima. Mínimo 40 y de ahí en adelante. Mínimo 40. Digo mínimo, que si yo fuera el Paris Saint-Germain pediría 50-60. Entonces, a mí me parece que en el Atleti yo tengo la sensación de que se quieren muchas cosas y se pueden pagar muy pocas. Sí. Muy pocas y casi... No sé, se me oye, ¿no? Sí. Muy pocas y casi nada. También es cierto que este año el Atlético de Madrid creo que justo en esa parcela tiene un poco más de soluciones que otros años, ¿no? Si viene un 5, yo creo que en esa zona el Atlético, con un De Paul que yo creo que este año probablemente va a estar más metido en la competición desde el inicio, con el propio Coque, que yo creo que ya sirve un poco para todo, ¿no? Ya es interior, pero también a veces su carrera le va pidiendo ser más un 5. Yo creo que en esa zona hay gente que con el balón en los pies, bueno, pues no es alérgica ni mucho menos a pisarla, a dar un buen pase, y lo estamos viendo en pretemporada, ¿no? Creo que el Atlético o Simeone quiere avanzar hacia una evolución en el estilo muy interesante. Sí, el Cholotaca, este famoso, ¿no? Cholotaca. Efectivamente. Entonces, bueno, pues aunque no viniera un perfil como Verratti al Atlético de Madrid, yo creo que el Atlético ya tiene jugadores ahí que no son cojos, ni mucho menos. Yo estoy un poquito por eso, pero más por curiosidad que por certeza. Es decir, si me hablas de certezas, Fran, yo creo que Simeone, si no viene nadie, Simeone tiene muy claro cuál es su centro del campo hoy en día, que es Coque, De Paul, Lemar. Él tiene claro que ese es su centro. Escuchen esto. Yo creo que Simeone, si no viene nadie, Simeone... Escuchen esto.
que me van a tirar de la lengua con lo de Pedro Emilio. Escuchen esto. Entonces, bueno, pues aunque no viniera un perfil como Berratti al Atlético de Madrid, yo creo que el Atlético ya tiene jugadores ahí que no son cojos ni mucho menos. Yo estoy un poquito por eso, pero más por curiosidad que por certeza. Es decir, si me hablas de certezas, Fran, yo creo que Simeone, si no viene nadie... Y aunque venga, y aunque vaya a venir, muy claro cuál es su centro del campo hoy en día, que es Coque, De Paul, Lemar. Él tiene claro que ese es su centro del campo. Ahora, la historia está, guste más o guste menos, ese es su centro del campo. Ahora, la cuestión, y por curiosidad, es otro tipo de futbolistas que yo creo que pueden hacer muy buen papel en el Atleti. Yo creo que Rodrigo Riquelme va a hacer muy buen papel en el Atleti si se queda. Yo creo que Pablo Barrios ya el año pasado hizo la familia y este año hay que soltarlo un poquito para que veamos todas las cosas buenas que tiene Pablo. Que un 5 a lo mejor no es, pero un interior muy bueno sí puede llegar a ser. Y yo creo que en estos futbolistas se tiene que apoyar más este año Simeone que en otros años. Es decir, yo tengo la sensación, más allá de que él quiere quedarse a Riquelme y a Samulino, y por supuesto se quiere quedar a Carrasco, yo creo que Simeone este año tiene que dar un pasito más con los dos chavales, con Riquelme y con Pablo. No sé si tú lo ves así. Sí. A mí Riquelme me parece un jugador que Simeone le está entrando por el ojo, sin duda, y cada declaración que hace esta pretemporada se le ve que le ha gustado la actitud con la que el chico ha venido, de oye, ponme donde quieras, dime de hacer lo que sea, que lo voy a hacer, que me quiero quedar, y eso yo creo que Simeone lo está valorando mucho y me parece un jugador al que ya el año pasado le vimos cosas muy interesantes. Es verdad que en la segunda vuelta se cae un pelín, yo creo que el brillo del Riquelme de hasta que llega a Navidades no es el mismo que el Riquelme de cuando llega el calor, pero me parece un jugador que tiene muchísimo futuro. Con Barrios tengo más dudas, Rubén, de la hora, digo, no del futuro. Yo creo que a Barrios no le vendría mal precisamente lo que hizo Riquelme el año pasado. Estarse 9 mesecitos en Girona, sí, con un entrenador al que le gusta darle oportunidades a ese tipo de jugadores y verle realmente como un jugador de, oye, 25, 30 partidos en un primera división a exigencia máxima, en un equipo que tenga aspiraciones, en un equipo que tenga hambre, y me parece que a Barrios una aventura así no le vendría mal. Bien, grande, Fran Guillén, estás en mi barco. El Atlético acierta en el sitio al que tiene que cederle. Bueno, por ir acabando ahora sí, Fran. Gracias que te he tenido aquí más tiempo del que... Nada, lo que necesites. Pues ya está, pues ala, se acabó la charla. Se acabó la charla, bueno, no sé, así un poco de manera muy abrupta.